Elodie acababa de enviar su solicitud para un programa avanzado en el Conservatorio de Viena cuando su prometido, Damián, llamó. Ven al salón y al club 888. 10 minutos. Ella miró la nieve caer, momentáneamente aturdida, pero aún así llegó a la sala designada a tiempo. Vaya, ¿de verdad viniste, cuñada? Alguien se burló. Estábamos jugando con el presidente Damián. Dijo que vendrías corriendo en 10 minutos porque le eres tan devota. No lo creíamos, pero aquí estás. El término, cuñada, se suponía que fuera respetuoso, pero ahora sonaba como un insulto descarado para Elodie. Ella apretó los labios y no dijo nada, sus ojos se posaron en Damián sentado en el centro del grupo, con una joven dulce acurrucada en sus brazos. Elodie reconoció a la chica, Vivian, una pasante reciente en la empresa de medios de Damián y una compañera menor de su alma mater. Te dije, Elodie es mi perra faldera. Vendrá cuando la llame. Hará cualquier cosa para casarse conmigo, presumió Damián, alimentando a Vivian con una castaña, quien respondió con un beso en su mejilla. El dolor que atravesó a Elodie no fue por el beso ni por el insulto, fue por la castaña. Ambos habían asistido a la Academia de Música. Ella destacaba componiendo letras y melodías, él era un maestro de instrumentos como el piano y el bajo. Desde que comenzó a perseguirlo, había cuidado sus manos, nunca dejando que hiciera nada que pudiera esforzarlas. En el apogeo de su cariño, incluso exprimía sus toallitas y se las entregaba. Ahora, las manos que una vez amó pelaban castañas para otra mujer. La ironía era amarga. La voz de Vivian la sacó de la realidad. Damián, tus manos son para tocar instrumentos. No peles para mí. Ya que Elodie está aquí y está acostumbrada a servirte, que pele el resto. Considerémoslo nuestro regalo de cumpleaños para ella. Solo entonces Elodie recordó que era su cumpleaños. Lo había olvidado. Como digas, respondió Damián, mirando con cariño a Vivian antes de cruzar las piernas y dirigir con indiferencia a Elodie. Cumpleañera, pela las 2 libras restantes de castañas y sirve las bebidas para todos. Luego puedes irte. La sala quedó en silencio por unos segundos. Justo cuando todos pensaron que Elodie se negaría, se arrodilló y comenzó a pelar castañas, una tras otra. Cuando terminó, sus manos estaban hinchadas, sus yemas sangrando y temblaba por el dolor. Limpió la sangre en su ropa, sirvió bebidas para todos y se fue sin decir palabra. Se escucharon risas detrás de ella, con Damián declarando orgulloso, ¿ven? Es mi perra faldera. Hace lo que le digo. Damián, eres el hombre. Elodie se compró un pastel de cumpleaños rebajado en el camino a casa. Encendió una vela, se deseó feliz 23 cumpleaños y pidió paz y felicidad para los años venideros. Luego sacó un cuaderno y anotó el último daño que Damián le había causado. Damián, no lo sabes, pero ya te he dado 10 oportunidades para herirme. Hoy fue la 8ª. Solo quedan 2 más, y te dejaré. Elodie no era mezquina. No había documentado las pequeñas ofensas, solo las grandes traiciones que la habían herido profundamente. Hace 3 meses, en la víspera de Año Nuevo, tuvo un accidente automovilístico mientras entregaba un regalo a Damián. Él la abandonó en el hospital porque Vivian quería su compañía. Hace un mes, llegó tarde a entregar un pastel de cumpleaños a Damián. Vivian instigó un juego de beber y Damián la obligó a tomar hasta que terminó en el hospital por intoxicación alcohólica. Hace una semana, Vivian ofendió a un cliente. Damián hizo que Elodie permaneciera afuera de la oficina del cliente durante 7 horas como castigo. Elodie cerró el cuaderno y miró el cielo oscuro. Amaba profundamente a Damián. Porque para ella, él era un salvador. Cuando tenía 12 años, después de perder a sus padres y ser acosada por familiares, intentó suicidarse. Damián, entonces de 13 años, la detuvo. La vida está llena de dificultades. ¿Realmente vas a acabar con todo? Baja. La vida es hermosa, le dijo. Sus palabras la salvaron del borde. Ella siguió la música, escribió canciones y entró en la Academia de Música. Por casualidad,
Damián era su compañero de clase y presidente del consejo estudiantil. Él ya la había olvidado hace tiempo. Aún así, ella lo persiguió incansablemente, haciendo todo por él. Finalmente, conoció a su madre, quien insistió en que Damián se casara con ella. Bajo presión familiar, él aceptó que fuera su prometida. Pero su comportamiento empeoró. Coqueteaba abiertamente con otras mujeres, especialmente con Vivian, sin importar los sentimientos de Elodie. Su corazón dolía, pero se calmó y fue a asearse. Fue entonces cuando vio la publicación de Vivian en redes sociales. Gracias, Damián, por el regalo. Solo miré este reloj la última vez, y me lo compraste. Dar un reloj significa querer pasar cada momento juntos. La publicación incluía una foto de ellos juntos y otra de Vivian usando el reloj. Elodie se rió amargamente. Damián nunca le había comprado un regalo, nunca se había tomado una foto con ella, y mucho menos había publicado sobre ella. Le gustó la publicación y comentó, bonito reloj. Damián es considerado. Momentos después, Vivian llamó. Señor, no hace falta ponerse celosa. Si quieres, puedo pedirle a Damián que te compre un regalo también. Elodie colgó y fue a ducharse. Cerca de la medianoche, Damián volvió, lanzándole una bolsa de regalo con aire de superioridad. Tu regalo de cumpleaños. Deja de dejar comentarios sarcásticos en las publicaciones de Coco. Fue el primer regalo que le había dado. A pesar del tono, ella lo abrió, solo para encontrar una pequeña pulsera, el obsequio que venía con el reloj de Vivian. Al ver su reacción, Damián frunció el ceño. ¿Qué pasa con esa actitud? No estás feliz. Si no te doy nada, te pones pasivo-agresiva. Ahora que te he dado algo, actúas así. ¿Crees que solo porque vas a casarte conmigo puedes olvidar que has estado mendigando durante los últimos 3 años? Elodie lo miró, con amargura en el corazón. Se serenó y le devolvió la pulsera. No necesito este tipo de regalo. Entonces tírala, respondió Damián, dando un portazo al entrar a su estudio. El estruendo hizo que Elodie sintiera que hasta la casa temblaba ligeramente. Soltó una risa fría pero finalmente no tocó la pequeña pulsera, dejándola sola sobre la mesa. En los siguientes 2 días, Elodie no vio a Damián en absoluto. Todo lo que supo de él fue a través de las publicaciones en redes sociales de Vivian. Los dos eran inseparables. Damián se había transformado en el caballero perfecto, llevando a Vivian a restaurantes exclusivos, cortándole el filete, pelándole los camarones. Incluso compró una tina especial para lavar su cabello. Hasta los músicos que contrataron para entretenimiento parecían haber quedado en segundo plano alrededor de Vivian. Elodie le daba me gusta a todas las publicaciones de Vivian, como una espectadora externa viendo un drama desarrollarse. En la tercera noche, una llamada de la tienda de novias le recordó que tenía la prueba del vestido de novia programada para el día siguiente. Así que llamó a Damián. No olvides la prueba mañana. Antes de que Damián pudiera responder, la voz llorosa de Vivian sonó por el teléfono. Señor, te vas a casar. ¿Qué hay de nosotros? No puedo dejarte ir. Damián le habló con suavidad. No tengo elección. Mi abuela me está presionando. Pero no te preocupes, Coco. Nada cambiará entre nosotros, antes ni después de la boda. Elodie colgó. Al día siguiente, Damián se asistió a la cita, pero acompañado de Vivian. Vivian llevaba un suéter rosa lindo, luciendo dulce y juguetona. Señor, no puedo soportar dejar ir a Damián, pero tampoco quiero arruinar tu boda. Así que pensé en ser tu dama de honor. No te importa, ¿verdad? Elodie sintió una oleada de disgusto y respondió fríamente, sí me importa. Señor, ella no quiere que sea tu dama de honor. Dijo Vivian, con cara de lástima. Damián inmediatamente la abrazó protectivamente. Está bien. Si digo que eres la dama de honor, lo eres, a menos que ella ya no quiera casarse conmigo. Vamos, ve a elegir un vestido. Gracias, señor. Vivian sonrió y se dirigió directamente a la sección de vestidos de novia.
Damián se fue a la sección de trajes de hombre. Elodie los miró por un momento, aturdida, y luego se dirigió a la sección de vestidos de cóctel. Ya no le importaba ser la novia más hermosa para Damián. Su amor por él hacía mucho que había sido desgastado por incontables decepciones. Justo entonces, Vivian salió del probador vistiendo un vestido de novia con una cola de 1 metro de largo, sin hombros y ceñido a la cintura, acentuando perfectamente sus curvas. Ella se acercó a Elodie con una dulce sonrisa. «Señorita, ayúdame a mirar». Había tantas opciones, pero esta es mi favorita. Elodie no respondió. Damián salió del probador de hombres vestido con un traje que combinaba perfectamente con el vestido de Vivian. Cualquiera que no supiera pensaría que eran la pareja que se iba a casar. Vivian levantó su falda y giró frente a Damián. «Señorita, ¿se ve bien?» «Me gusta mucho». Damián no escatimó en cumplidos. «Hermoso». «Si te gusta, entonces está decidido». Solo entonces miró el sencillo vestido de cóctel de Elodie. Frunció un poco el ceño. «¿Elegiste eso? ¿No es un poco simple?» Elodie apretó y soltó los puños varias veces antes de perder la paciencia. Su expresión se volvió burlona. «Damián, así que tus ojos sí funcionan, puedes notar que es simple. Yo soy la que se casa contigo desde cuando me preguntas si estoy de acuerdo con que Vivian sea nuestra dama de honor. Y ella está usando un vestido de novia, ¿realmente no lo ves?» Era la primera vez en años que hablaba tan duramente con Damián. Damián se quedó atónito un momento. Este lado de Elodie le era desconocido. Pero entonces recordó cómo siempre había sido ella quien lo perseguía, que ansiosa estaba por casarse con él. Su confianza regresó rápidamente. «Elodie, ¿por qué eres siempre tan mezquina? Es solo un vestido. Ya tienes el título de señora de Damián, ¿qué más quieres?» Elodie apretó los dientes, sin ganas de discutir. Era inútil. ¿Por qué se había enamorado de Damián en primer lugar? Fue solo por esa frase reconfortante que dijo cuando eran niños. Cuando salieron de la tienda de novia ya estaba oscuro. Al otro lado de la calle había un restaurante de hot pot. Vivian inmediatamente tiró del brazo de Damián. «Señor Damián, hace tanto frío. Vamos a comer hot pot, el picante». «Claro, lo que quieras», Damián aceptó sin dudar. Elodie no pudo evitar mirarlo. Ella también le había pedido alguna vez comer hot pot, pero Damián, que siempre llevaba una dieta insípida, nunca accedió. Ahora, se esforzaba por Vivian. De hecho, la diferencia entre amor e indiferencia era clara como el cristal. «Tú también vienes», Damián le dijo a Elodie. Pero su expresión se mantuvo fría y distante, como si nada le importara ya. Damián se sintió incómodo, algo intangible parecía escapársele. Pero luego pensó, Elodie me ama tanto, ¿qué podría hacer ella? Así que su confianza volvió. «¿Por qué me miras así? Es solo un hot pot, tienes que ser tan dramática». «No. Vamos adentro». Elodie no discutió, tenía hambre de todas formas. Adentro, Damián pidió el caldo más picante a petición de Vivian. Los platos llegaron rápido. Elodie se sentó frente a los dos, observando en silencio a Damián preguntarle a Vivian qué quería, servirle la comida, preguntarle si estaba muy picante y ofrecerle agua. «Señorita, ¿come más?» «Tienes que comer picante con hot pot, es la única manera. No le tengas miedo al picante. Te acostumbrarás». Damián dudó un segundo mientras su cuenco se llenaba de comida, pero luego empezó a comer. Después de solo 2 bocados, ya estaba sufriendo. Su rostro palideció. Vivian, sin darse cuenta, le ofreció un trozo de carne de res con pimiento en vinagre. «Prueba esto, está delicioso». Elodie de repente perdió el apetito. Recordó cuando accidentalmente dejó caer un poco de aceite de chile en sus fideos, y él la regañó por eso. Ahora, él tenía dolor de estómago por el picante, sudaba en la frente, pero aún así no rechazaba a Vivian. Elodie desvió la mirada. Si fuera antes, se habría levantado para comprarle medicina para el estómago. Pero ahora,
ni se movió. Damián ya no pudo soportar el dolor. Finalmente miró a Elodie, pero ella no mostró preocupación. Eso lo hirió. Voy a salir un rato, dijo Damián, con intención de conseguir medicina para el estómago. En cuanto salió, Vivian dejó los palillos y miró a Elodie con una sonrisa provocativa. Señorita, apuesto que no esperabas eso, ¿verdad? Alguien como Damián, que no soporta la comida picante, está comiendo por mí. Escuché que alguna vez le pediste y dijo que no. La mano de Elodie se congeló. Entonces Vivian sabía que Damián no podía aguantar el picante, era intencional. Y aquí Elodie pensaba que Vivian realmente quería a Damián. Resultó ser solo un juego. Elodie la miró pero no quiso discutir. Desde que decidió irse, ya nada que hicieran Damián y Vivian la afectaba. Para ser sincera, dijo Vivian con una sonrisa, insistí en ser la dama de honor a propósito. Sabía que ese era un vestido de novia, y lo elegí intencionalmente. Cuando ustedes dos se casen y yo esté al lado de Damián con un vestido de novia, tu cara vieja estará tan amargada. Solo porque una vez salvaste a la madre de Damián, de repente eres la única opción aceptable para ser señora de Damián. Damián es tan excepcional, ¿cómo podría casarse contigo? Yo soy la que debería ser señora de Damián. Elodie finalmente no pudo contenerse. Oh. Si quieres ser señora de Damián tan desesperadamente, ¿por qué no hablas con su madre para pedirle que cambien a la novia? Después de todo, ya elegiste un vestido de novia. El rostro de Vivian se oscureció. A la madre de Damián simplemente no le gustaba, sin importar lo que hiciera, no podía ganarse su aprobación. Se sintió humillada por las palabras de Elodie. Al tomar el vaso de agua de la mesa, estaba a punto de salpicarlo sobre Elodie, pero en ese momento vio a un hombre entrando por la puerta. Su mano cambió de dirección en el aire y derramó el agua directamente sobre su propio rostro. «Ah, señorita, ¿qué haces?» Elodie quedó completamente atónita por la acción de Vivian. Justo iba a explicar que no había sido ella cuando Damián corrió y envolvió a Vivian en sus brazos protectores. Las lágrimas de Vivian comenzaron a caer instantáneamente, pintando la imagen de la víctima perfecta. «Señorita, tal vez debería devolver el vestido de novia y no ser tu dama de honor después de todo. Tan pronto como te fuiste, ella empezó a insultarme e incluso me salpicó agua». Damián había tomado algo de medicina y su dolor de estómago había disminuido. Al oír eso, miró a Elodie con ojos fríos. «Si tienes algo que decir, dímelo a mí. No te desquites con una chica joven cuando no estoy, ¿no crees que es un poco demasiado?» Elodie levantó la vista, con la mirada clara y firme. «No lo hice». Ella se echó el agua a sí misma. «No rebajaré a algo tan infantil y vergonzoso». Las lágrimas de Vivian cayeron aún más fuertes. «Señorita, ella realmente me salpicó, por favor créeme». «Te creo», dijo Damián mientras limpiaba suavemente el rostro de Vivian con un pañuelo. Luego se volvió hacia Elodie. «Pide disculpas a Coco». Elodie se puso de pie, con tono firme. «No admitiré algo que no hice, y no me disculparé». Agarró su bolso, se irguió y salió sin mirar atrás. 9ª vez. Damián, esa es la 9ª vez. Una oleada de resentimiento le dificultaba respirar. Quería gritar, derrumbarse, pero no le quedaba energía para un escándalo, solo la fuerza para irse. Damián la vio irse, un destello de pánico surgió en su corazón. No sabía por qué, pero algo se sentía diferente hoy. Elodie ya no parecía la misma persona. Aunque encontró extraño su comportamiento, asumió que no haría nada drástico y no le dio más vueltas. Se volvió hacia Vivian, a punto de preguntarle cómo estaba, cuando vio un destello de triunfo en sus ojos. Sin poder evitarlo, preguntó, «¿Realmente te salpicó?» «Señorita, ¿no me crees?» «Sí, sí te creo». Cuando Elodie salió, la nieve había comenzado a caer otra vez, cubriendo las calles de blanco. Las vías estaban vacías, sin un solo auto ni persona a la vista. Sacó su teléfono para pedir un transporte, pero nadie aceptó la solicitud. Al final,
tuvo que caminar los últimos 3 kilómetros bajo la nieve, cada paso lento y agotador. Cuando llegó a casa, casi estaba congelada. Tan pronto conectó su batería portátil, sonó su teléfono. Reconoció el número, era del Conservatorio de Música de Viena. Hola, ¿es usted la señorita Elodie? Felicidades. Su solicitud para la pasantía y el programa avanzado en nuestra institución ha sido aceptada, ¿puede presentarse en 15 días? Sí, puedo. Ir al Conservatorio de Viena había sido un sueño desde hace mucho tiempo. En el pasado, el amor por Damián le había impedido aplicar. Ahora no había razón para contenerse más. Después de descansar un rato, comenzó a empacar, pero se dio cuenta de que tenía casi nada propio, solo unas pocas prendas de ropa. En cambio, las pertenencias de Damián estaban por todas partes. Todas cosas que ella le había comprado, regalos de vacaciones, presentes de cumpleaños, notas de amor escritas a mano. Elodie no pudo evitar reír amargamente. Durante años, había puesto tanto esfuerzo persiguiendo a Damián. Y él nunca había tocado nada de eso. Ni siquiera había abierto los regalos. Si ese era el caso, bien podía tirar todo antes de irse. Empacó todas las cosas que le había dado en una caja grande y la arrastró hasta los contenedores de basura del vecindario. Cuando terminó, ya pasaba la medianoche. Elodie se sentía más agotada que en mucho tiempo. Ni siquiera pudo terminar de empacar lo demás. En cambio, fue al baño a asearse. Mirándose en el espejo, apenas se reconocía. ¿Quién era esa persona? Se veía demacrada, con una tristeza leve grabada en las cejas. La chica que solía ser, incluso cuando la vida era dura y la maltrataba la familia de su tío, siempre llevaba un rayo de sol. ¿Podía el amor por la persona equivocada realmente drenar toda la luz de alguien? Por suerte, ya no lo amaba. A la mañana siguiente, Damián apareció en la sala con Vivian. Elodie los miró, su expresión se volvió fría, pero siguió con sus tareas. Vivian, como si nada hubiera pasado la noche anterior, le sonrió dulcemente. Señorita, me equivoqué ayer. No debí culparte por salpicarme agua. Después de todo, el vestido que escogí era más bonito que el tuyo, debería entender tus sentimientos. Elodie, entonces Damián habló, con tono autoritario. Por cierto, no tienes muchas canciones originales y letras inéditas. Dale una a Coco. Su profesor exige que cada estudiante entregue una pieza original para el final del semestre. Aunque controlaba sus emociones, el rostro de Elodie se quebró un poco. No esperaba que Damián fuera tan lejos. Como músico, no creía ni por un segundo que Damián no entendiera el valor de las composiciones originales. ¿Por qué debería dar una, especialmente a Vivian? Su usual indiferencia desapareció, sustituida por una firme determinación. No. He invertido incontables días y noches en esas piezas, ¿por qué debería entregarlas solo porque tú lo digas? Es solo una canción. Escribe otra, dijo Damián con aspereza. ¿Y si Coco reprueba su examen final por esto? No olvides, añadió con frialdad, que la única razón por la que acepté estar contigo fue por el trato. Todas tus letras y composiciones originales me pertenecen. Tengo pleno derecho a usarlas como quiera. Elodie lo recordó. Cuando la empresa musical de Damián recién comenzaba y no tenía contenido, él estaba desesperado por un compositor y letrista como ella. Así que hizo esa condición para convertirse en su novio. Y ella aceptó. Más tarde, cada pieza con la que Elodie estaba satisfecha, se la daba a Damián. Todas esas canciones extremadamente populares de la compañía de Damián fueron escritas y compuestas por ella. Pero eso no significaba que Elodie iba a entregar su obra creativa a Vivian. Vivian ya me ha quitado bastante. No voy a ceder en esto. Damián, será mejor que abandones la idea. Sin querer perder más palabras, Elodie se dio la vuelta y entró directo al dormitorio. Damián quiso seguirla, pero Vivian le agarró el brazo con expresión dolida. Olvídalo, señor. Esos son todos los esfuerzos de Elodie. Es natural que no quiera compartir. Yo me las arreglaré sola.
Damián no tuvo otra opción que asentir y animó a Vivian a hacerlo mejor. Lo que no notó fue el brillo en los ojos de Vivian cuando su mirada cayó sobre la laptop cercana de Elodie. Elodie se quedó en su habitación toda la tarde y solo salió después de que ellos se fueron. Se aseó brevemente, empacó sus cosas y fue a solicitar una visa para Austria. El personal le dijo que la visa estaría lista en unos días y se la enviarían por correo. En los días siguientes, Damián no regresó a casa. Solo supo de él por las muy activas publicaciones en redes sociales de Vivian, compras, cine, salir a comer, vivir juntos en casa de Vivian, usar cepillos de dientes y tazas a juego, hasta actualizar sus fotos de perfil con avatares iguales. Vivian incluso publicó, disfrutando cada segundo contigo, aunque esta alegría sea breve, pronto serás el novio de otra. Elodie ni siquiera supo cómo reaccionar. Ahora ser amante era algo que se presumía. Pero lo que dolió más fueron todos esos artículos de pareja a juego. Ella también le había pedido alguna vez a Damián artículos para parejas. ¿Su respuesta? Solo 2 palabras, tan infantil. Ahora estaba claro, él no estaba en contra de esos artículos, solo que no quería usarlos con ella. Con Vivian, estaba perfectamente dispuesto. Elodie dejó el teléfono y siguió revisando su equipaje. Esa misma tarde llegó su visa. La guardó en su estuche de viaje y buscó consejos para vivir en Austria en Internet. Pero al abrir su teléfono y desplazarse por vídeos, vio la noticia de que Vivian había ganado el primer lugar en el examen de composición y escritura de canciones del semestre. Y qué coincidencia, la canción que le dio el primer lugar era la última pista que Elodie había compuesto. ¿Qué? El rostro de Elodie se oscureció de inmediato. Estaba a punto de enviarle un mensaje a Vivian cuando la puerta se abrió. Damián entró con las compras, Vivian justo detrás. La alegría se veía en sus rostros. Damián dijo con naturalidad, resulta que sí realmente tiene talento para componer. Sacó primer lugar en sus finales. Quiso celebrar la buena noticia contigo, así que fuimos de compras juntos. Señorita, relájese más tarde. Damián y yo cocinaremos, dijo Vivian con una sonrisa. Elodie ignoró eso y dio un paso adelante, enfrentándose directamente a Vivian. ¿Por qué robaste mi composición? Esa es mi canción. Señorita, ¿qué dice? Esa fue claramente mi obra original, dijo Vivian con expresión de agraviada. Si pedí prestada tu composición antes, pero no me la diste, así que tuve que crear algo yo misma. No puedes estar celosa solo porque saqué un buen resultado a la primera, ¿verdad? Por muy buena que sea, nunca podría compararme contigo. Elodie no se creyó nada y alzó la voz, ¿por qué robaste mi composición? Había pasado varias noches sin dormir editando y perfeccionando esa canción. Nunca imaginó que Vivian la robaría. No lo hice, Damián, al ver la insistencia de Elodie, frunció el ceño. Elodie, no eres la única que puede escribir canciones. Vi a Sisi trabajando todos los días en la computadora para componer esto, ¿cómo puedes decir que es solo tuyo? Es mío. Todavía tengo los borradores anteriores guardados en mi computadora, te los mostraré. Elodie nunca había tocado esa pieza con Damián, así que él no sabía que era suya. Pero que le robaran su trabajo y encima la acusaran, Elodie estaba furiosa. Fue a su computadora para buscar pruebas. Pero cuando abrió los archivos, todo había desaparecido. Incluso la papelera estaba vacía. Elodie se quedó allí, en shock. De repente recordó que esa tarde Vivian había estado todo el día en casa. Debió ser entonces cuando Vivian borró todo. Sin pruebas, Damián estaba más convencido de que era obra de Vivian. La miró con decepción, y que sí sacó primer lugar. No esperaba que fueras tan celosa. El mundo de la música debería estar lleno de voces diversas, ¿por qué no puedes aceptar un talento emergente? El corazón de Elodie dolía, un dolor punzante extendiéndose por su pecho. Damián nunca, jamás creyó en ella. Ya no quería discutir, estaba agotada. Aunque su amor por Damián siempre había sido unilateral y miserable, siempre compartieron un ritmo común en la música. Habían producido muchas grandes canciones juntos.
Aún recordaba cómo, cuando la empresa de Damián apenas comenzaba, él elogió sinceramente su talento lírico y su persistencia artística. Pero ahora, él la acusaba de celosa y de tener una mente estrecha. Elodie quiso llorar, pero lo contuvo. Simplemente dijo, como quieras. Era la 10ª vez que Damián la decepcionaba. Damián notó que la luz en sus ojos se apagaba lentamente. Esa extraña sensación de inquietud regresó. Pero su orgullo lo hizo decir, basta. Que si haya sacado primer lugar es algo bueno. Todos cenaremos juntos. Está bien, respondió Elodie sin emoción. Ya no tenía esperanzas. Ya había reservado su vuelo a Austria para la mañana siguiente. Casualidad, mañana era el día de su boda con Damián. La boda que alguna vez había anhelado, no asistiría. Esa comida de celebración no tuvo sabor para Elodie. Bajó la cabeza todo el tiempo. A mitad de la comida, Vivian dijo de repente, «Señor, pasado mañana te casas. ¿Puedo tener a Damián solo por esta noche? Será más difícil para nosotros después de que te cases». Damián añadió, «Antes de la boda, todavía soy un hombre libre». «Lo sé», dijo Elodie, «Damián, eres libre. Siempre lo has sido. Antes, ahora y en el futuro». Damián no notó nada extraño en su tono y solo sonrió suavemente. «No te preocupes. Te compensaré después de la boda». «Estaré esperando», dijo ella suavemente. Pero en su corazón, sabía que no habría un después entre ellos. Después de la comida, los dos regresaron abiertamente a la casa de Vivian, dejando un desastre de platos sucios. Elodie ni siquiera los miró. Fue directo a su habitación y comenzó a empacar sus últimas cosas. Puso todos los objetos necesarios en su maleta y colocó el resto, pequeños artículos del hogar que no llevaría, en cajas y los tiró. Al final, no quedó nada en la habitación que le perteneciera. Antes pensaba que si sus cosas estaban esparcidas por la casa, Damián eventualmente las notaría, pensaría en ella y la aceptaría sinceramente. Ahora, eso ya no importaba. Después de desechar los objetos, Vivian colocó el cuaderno que documentaba las 10 decepciones en el lugar más visible del dormitorio, asegurándose de que Damián lo viera. Al sonar la alarma de salida, Elodie sacó su maleta del complejo de apartamentos. Antes de irse, miró la casa en la que había vivido durante varios años. Finalmente, sonrió aliviada y desapareció en la fría noche con su equipaje. Damián, adiós. Te amé profundamente, pero eso fue en el pasado. Damián no durmió bien en toda la noche, sintiéndose inexplicablemente inquieto, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Al despertar, encontró a Vivian durmiendo plácidamente en sus brazos. Frunciendo ligeramente el ceño, levantó la manta para levantarse, pero Vivian le rodeó el cuello con los brazos. «Señor, déjame abrazarte un poco más, ¿sí? Pronto serás el esposo de Elodie». Vivian se aferró a él, inhalando su aroma con avidez, mientras sus manos comenzaban a explorar. Aunque habían estado juntos varios días, solo habían compartido la cama la noche anterior, sin intimidad. Vivian deseaba una conexión más profunda. Al ver que Damián no la rechazaba, e ignorante de su tormenta interior, reunió valor para besarlo. Pero en el momento siguiente, Damián la apartó. «Lo hago por voluntad propia». Vivian intentó de nuevo, pero Damián no le dio oportunidad, levantándose rápidamente de la cama y vistiéndose con el traje preparado. Vivian, sintiendo una punzada de decepción, también se levantó y se puso su vestido de novia. Después de prepararse, llegó el convoy nupcial abajo. Al ver a Vivian descender con su vestido de novia, todos quedaron atónitos. El convoy se dirigió a la residencia de Elodie, y al acercarse, la ansiedad de Damián creció. Al ver la habitación vacía, finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal. «¿Cómo puede ser?», murmuró Damián. Esperaba que Elodie, siguiendo sus hábitos habituales y su amor por él, hubiera decorado la habitación festivamente. Pero no había nada. «Elodie», llamó Damián, sin recibir respuesta. Revisó la habitación de Elodie, que también estaba vacía, sin rastro alguno de ella.
Entró en pánico. Sacó su teléfono para llamarla, pero recibió un frío mensaje automático. Lo sentimos, el número marcado no está disponible temporalmente. Envió mensajes y dejó comentarios en sus redes sociales, solo para descubrir que había sido bloqueado. Desesperado, ingresó a la cuenta de Elodie buscando pistas, pero no encontró nada. ¿A dónde se había ido? Los pensamientos de Damián eran caóticos, intentando dar sentido a sus emociones, pero sin lograrlo. Imágenes de la expresión fría y los ojos decepcionados de Elodie cruzaban su mente. Por primera vez, Damián sintió miedo. En ese momento, notó un cuaderno sobre la mesa de noche. Sin dudarlo, lo abrió, y las palabras en la portada hicieron temblar su corazón. Las 10 veces que Damián me hirió. Damián pasó las páginas, con las manos temblorosas mientras leía. ¿Realmente había hecho tantas cosas dañinas a Elodie? Había acompañado a Vivian cuando Elodie fue dada de alta tras un accidente de coche. La había obligado a beber hasta hospitalizarse por algo que Vivian dijo. Cuando Vivian ofendió a un cliente, hizo que Elodie estuviera 7 horas fuera de la oficina como castigo. Damián había olvidado estos incidentes, pero ahora los recuerdos resurgían vívidamente. Continuó leyendo sus errores anotados. 8ª vez, en mi cumpleaños, Damián me hizo pelar castañas y servir bebidas para todos. 9ª vez, se suponía que yo era la novia, pero Vivian llevaba el vestido de boda. Nunca quiso comer hot pot conmigo, pero esa noche sí comió hot pot picante con Vivian. 10ª vez, Damián nunca confía en mí. La canción premiada que Vivian decía era suya fue plagiada de la mía. Cada palabra era como una daga en el corazón de Damián. Elodie, susurró Damián, abrumado por la culpa, con los ojos enrojecidos. Era la primera vez desde que era adulto que lloraba, y era por Elodie, a quien siempre había ignorado. Vivian, esperando en la sala, notó que Damián no salía y entró en la habitación con su vestido de novia. Al ver la habitación vacía, sonrió y se acercó a Damián. Señor, desde que Elodie se fue, déjame ser tu novia, ¿sí? Damián no respondió, sus ojos oscuros la miraron, haciendo que Vivian retrocediera. Reuniendo valor, continuó, Señor, ¿por qué me miras así? Te amo de verdad y quiero casarme contigo. No pude decirlo antes por Elodie. Déjame ser tu esposa y cuidarte. Damián recordó el incidente del hot pot y se burló. ¿Cuidarme? Vivian, sabías que no podía comer picante, pero me llevaste a un lugar de hot pot. Me dolía y tú ni te diste cuenta. Vivian bajó la cabeza, en silencio. Lo había notado, pero eligió ignorarlo, creyendo que como mujer merecía cuidados, no al revés. Damián continuó fríamente, ¿cómo me cuidarías? Elodie podía percibir mi incomodidad con solo una ceja fruncida y sabía lo que necesitaba. Tú no sabes nada. Desató todas sus emociones, alejando a Vivian. Decidido, sabía que tenía que encontrar a Elodie, disculparse y buscar su perdón. No la había valorado antes, ahora debía enmendarlo. Después de que Vivian se fue, leyó repetidamente el cuaderno, dándose palmadas de arrepentimiento. Mirando la habitación vacía, los recuerdos de Elodie llenaban su mente. En ese momento, llamó la madre de Damián. ¿Por qué no has llegado? Todos esperan. Damián confesó, mamá, Elodie se fue. Se llevó todo. Su madre quedó impactada, incapaz de creerlo. ¿Cómo pudo ser? Elodie te amaba tanto. ¿Por qué se fue? Por Vivian, dijo Damián abatido. Pero ni siquiera sé por dónde empezar a buscarla. Ahora me doy cuenta de que sé muy poco sobre ella. Mamá, tú y Elodie eran cercanas. ¿Sabes a dónde podría haber ido? Ella, no lo sé, comenzó su madre, luego recordó algo de repente. Espera, una vez mencionó que quería estudiar en el Conservatorio de Viena si no estuviera contigo. Los ojos antes apagados de Damián se iluminaron. Tenía un fuerte presentimiento de que Elodie estaba allí. Reservó el vuelo más temprano a Austria y tras 20 horas, llegó al aeropuerto de Viena. Dirigiéndose directamente al Conservatorio de Viena,
pensó, Elodie, espérame. Por favor, espérame. Mientras tanto, Elodie acababa de terminar su última clase y salió del edificio de enseñanza. Vestida con un vestido amarillo brillante, su cabello en ondas suaves y su rostro con maquillaje ligero, se veía radiante y elegante. Caminar todos los días le llenaba de energía y vitalidad. Elodie pensaba que nunca volvería a ver a Damián en esta vida. Después de huir de la boda, probablemente él se había casado con Vivian. Después de todo, la amaba mucho. Elodie, espérame. Una voz llamó desde atrás. Ella se volvió para ver a Isen, vestido con una camisa blanca impecable, corriendo hacia ella con 2 boletos para un concierto en la mano. Elodie se detuvo y esperó a que él alcanzara. Isen era su primer amigo chino desde que llegó aquí. Venía de la parte más al norte de China, medía más de 1,9 metros, alto y apuesto, con rasgos bien definidos que tenían cierto encanto. Caminando entre la multitud, llamaba la atención naturalmente. Elodie, ven conmigo esta noche, ¿vale? Es el musical alemán Butterfly Dream. Lo mencionaste la última vez, así que conseguí entradas. No aceptaré un no por respuesta, sin excusas. Isen le entregó una de las entradas, observándola nervioso, aún preocupado de que lo rechazara. Elodie miró la entrada en su mano, Butterfly Dream, una de sus obras favoritas de anime. Su rostro se iluminó de alegría y asintió. Claro, vamos esta noche. Pero para agradecerte, la cena corre por mi cuenta. ¿Qué tal ese nuevo restaurante del sudeste asiático al otro lado de la calle? Suena perfecto. Isen no se negó en absoluto. Después de todo, la cena entre amigos debía ser mutua. El espectáculo comenzaba a las 8 de la tarde, tiempo justo para comer y hacer fila después. Caminaron hacia el restaurante, conversando todo el camino, mayormente sobre música. Era la primera vez que Elodie hablaba tanto con Isen, y se dio cuenta de que su comprensión musical era incluso más profunda que la suya. Era como si hubiera nacido para eso. Mientras tanto, Damián acababa de salir del auto y esperaba fuera de las puertas de la escuela. Terminaba la clase y buscaba ansiosamente entre la multitud a Elodie. Cuanto más se acercaba, más nervioso se ponía. ¿Qué debería decir cuando la viera? ¿Debería disculparse? Y de repente, por el rabillo del ojo, divisó una figura dorada familiar. Giró la cabeza y se quedó paralizado. Era realmente Elodie. Irradiaba energía y vitalidad, tan diferente a la versión sin vida que había antes. ¿Realmente se había vuelto tan hermosa después de dejarlo? Y en solo unos días, ya tenía a un hombre alto y apuesto a su lado. No. Reprimiendo el torrente de emociones y celos, Damián se acercó con paso firme y bloqueó su camino. Quería estar enojado y acusarla de huir de la boda y tener un nuevo novio tan pronto, pero al abrir la boca, su voz tembló. Todo lo que quiso decir se convirtió en una simple frase: Elodie, me equivoqué. Elodie levantó la vista. Al ver ese rostro familiar, sus libros se le cayeron de las manos y se esparcieron por el suelo. ¿Damián? ¿Qué hacía aquí? No podía creer lo que veía. Pensaba que nunca lo volvería a ver. Pero ahora, estaba justo frente a ella. En solo unos días, Damián parecía un desastre, con el cabello despeinado, la barba sin afeitar, todo el encanto y la confianza desaparecidos. Elodie se conmocionó internamente, pero se recompuso rápidamente. Recogió sus libros y pasó junto a él, tratando de irse. Elodie, ¿ni siquiera me vas a hablar ahora? Damián le agarró el brazo. Isen dio un paso adelante y se colocó protectoramente entre ellos. ¿Quién eres tú? Su voz era fría y su presencia poderosa. Irradiaba un dominio natural que ni siquiera Damián podía ignorar. Aún así, Damián sostuvo la mirada de Isen y afirmó con firmeza: soy el prometido de Elodie, Damián. Isen se quedó congelado por un momento y miró a Elodie para confirmar. Desde que la conoció sabía que algún hombre le había roto el corazón. ¿Sería este Damián? Al oír a Damián decir la palabra prometido, Elodie solo sintió amargo sarcasmo. ¿Ahora se acordaba de que era su prometido?
¿Dónde estaba ese recuerdo cuando él estaba siempre con Vivian, defendiéndola? Nunca estuvo a su lado, nunca le creyó. Y ahora se atrevía a llamarse su prometido. Sí, fue mi prometido. Ya no. Luego tomó el brazo de Isen y dijo, por cierto, déjame presentarte. Este es mi nuevo novio, Isen. Es muy bueno conmigo. Un destello de sonrisa misteriosa cruzó los ojos de Isen. Novio, le gustó cómo sonaba. Pero Damián no lo creyó. Elodie, sé que mientes. Me amas demasiado para superarme tan rápido. Deja de estar enojada, vuelve conmigo, ¿vale? Intentó jalarla otra vez, pero Isen lo bloqueó nuevamente, con una mirada fría como el hielo. No toques a mi novia. Damián se sintió realmente sacudido por la mirada de Isen y no se atrevió a actuar impulsivamente otra vez. Miró a Elodie y preguntó, ¿él es realmente tu novio? ¿Qué crees tú?, respondió Elodie con naturalidad, sosteniendo el brazo de Isen con intimidad, sin ningún atisbo de fingimiento. Damián sintió un dolor agudo al ver la escena, pero sabía que se lo había buscado. Se quedó ahí, derrotado, y una vez más dijo, Elodie, sé que me equivoqué. ¿Volverás conmigo, por favor? Me encargaré de lo de Vivian. Nunca imaginó que un día suplicaría así frente a Elodie, la mujer a quien una vez menospreció. Pero Elodie solo se burló, Damián, me das asco. Luego se alejó con Isen. Damián se quedó ahí, destrozado, viendo cómo se alejaba. No esperaba que Elodie usara la palabra asco. Elodie sintió una oleada de alivio al darse cuenta de que Damián no la perseguía. Luego ella y Isen se dirigieron al restaurante según lo planeado. Los platos llegaron rápido. Isen no preguntó, pero Elodie se adelantó a explicar todo sobre ella, Damián y Vivian. Perdón por usarte como escudo antes, dijo disculpándose. Isen sonrió, no hay problema, me alegró ayudar. Y si quieres, me gustaría ser tu verdadero novio. Me gustas. Una confesión simple, acompañada del calor en su mirada, hizo que el corazón de Elodie temblara ligeramente. Isen era de hecho un hombre raro y de calidad. Pero ella no pudo aceptar su confesión. Solo podemos ser amigos. Ya terminé con las relaciones. Elodie lo rechazó. Está bien. Entonces seremos amigos. Isen aún sonreía. Sabía que Elodie había sido herida. Ganar su corazón sería un proceso largo, y no iba a apresurarse. Tenía mucho tiempo. Si no hoy, entonces mañana. Si 2 días no bastan, entonces 1 mes, 1 año, 2 años, incluso 5 años, eventualmente funcionará. Había muchas personas a su alrededor persiguiéndolo, pero Elodie era diferente, la única que le gustó a primera vista, la que quería proteger en cuanto la vio. Durante la comida no mencionaron nada sobre relaciones otra vez. Isen fue muy respetuoso y conocía sus límites, la conversación giró casi exclusivamente en torno a la música y el arte. Después de la cena, fueron a ver ese musical juntos. Cuando terminó el show de 2 horas y salieron, llovía cántaros. Isen llamó un auto y dejó a Elodie en la entrada de su complejo de apartamentos antes de irse. Pero justo cuando Elodie entraba al complejo, una figura negra familiar estaba bajo la lluvia, empapada, encorvada sobre sí misma, con el rostro pálido, era Damián. Al verla, Damián se agarró el estómago y se acercó. Por la lluvia, estaba completamente empapado y se veía miserable. Elodie, su voz era débil. Elodie lo miró, y un destello de lástima cruzó su corazón, pero lo enterró rápido. ¿Ahora qué? Damián, no eres alguien que juegue a estos juegos patéticos. No sabía cómo hacer que me perdonaras, así que comí el hot pot más picante que pude encontrar, me enfermé el estómago, luego busqué y busqué hasta encontrar donde vivías y me paré bajo la lluvia para calmarme. Sé que hice muchas cosas mal. Leí ese cuaderno que me dejaste. Estuve equivocado, incluso traté de convencerme de rendirme, pero no pude. Desde que te fuiste, mi mente ha estado llena de ti. Puedo oír tu voz llamándome, Damián, Damián, una y otra vez.
Su voz se debilitaba. Le dolía el estómago terriblemente, no solo había comido picante, también había bebido la sopa del hot pot. Pero aún así, la expresión de Elodie seguía indiferente. Damián, el amor que llega tarde es más barato que un perro. No te perdonaré. Si te duele el estómago, ve al hospital. ¿Por qué vienes a mí? Se dio la vuelta para irse, pero Damián de repente la abrazó por detrás, la acorraló contra la pared. No creo que seas tan insensible. Elodie, ¿me amas? Elodie lo empujó, sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. Los recuerdos, todo lo que le hizo, pasaban uno a uno. Perdió el control de sus emociones. Amor. Damián, ¿mereces mi amor? ¿Lo mereces siquiera? ¿Qué hiciste en mi cumpleaños? En ese hot pot, ¿creíste instantáneamente a Vivian? ¿Investigaste? ¿Revisaste las cámaras? ¿Dejaste que Vivian usara el vestido de novia en nuestra boda? ¿Pensaste siquiera en cómo me sentí? Yo era la novia. Esa canción premiada que Vivian dijo que era suya, era mía. Ella la robó. No me creíste. Había cámaras en la casa. Solo tenías que revisarlas. Pero nunca lo hiciste. Incluso ahora, vienes solo a decir que lo sientes, que te equivocaste. Pero Damián, todas esas cosas que hiciste siguen ahí. Nada se ha resuelto. ¿Cómo podría perdonarte? Después de desahogarse, Elodie se calmó. Basta. Vete. Ya no me importa nada de eso. Miró de nuevo la cara cada vez más pálida de Damián y se burló. Si no puedes comer hot pot, entonces no lo hagas. No creas que me vas a manipular con algún truco barato. No lo haré. Elodie pasó junto a él e intentó irse de nuevo. Pero Damián la agarró una vez más, incluso tratando de besarla. Justo entonces, Isen apareció de repente, arrancando a Damián y protegiendo a Elodie detrás de él. Iba de camino a casa, pero tuvo una extraña sensación de inquietud y decidió regresar, solo para presenciar esa escena. Al ver a Isen, Damián explotó de furia y le dio un puñetazo en la cara. Desde la primera vez que te vi, quise pegarte. Pero Isen tampoco era alguien que se echara atrás. Giró la muñeca y contraatacó con un puñetazo. Ese golpe fue por Elodie. Ella te amaba tanto, y así la trataste. Damián, ya débil, dio varios pasos tambaleándose hacia atrás. Elodie intentó detenerlos, pero el segundo puñetazo de Isen llegó rápido. Este es mío, para devolver tu golpe de antes. Ah. Damián nunca había recibido un golpe así. Impulsado por la rabia y el dolor, intentó levantarse y cargó como un león enfurecido contra Isen. Los dos comenzaron a pelear, golpe tras golpe, sin ceder. Elodie miraba nerviosa desde un lado. Al principio, Isen tenía la ventaja, pero pronto Damián recuperó fuerzas y empezó a dar más golpes. Justo cuando el último fuerte puñetazo de Damián estaba a punto de impactar a Isen, Elodie se puso frente a él. Damián, ni se te ocurra. Temiendo lastimar a Elodie, Damián se detuvo, pero al segundo siguiente, el dolor de estómago volvió con fuerza. Combinado con sus heridas y la lluvia, Damián dio pasos tambaleantes hacia atrás y se desplomó en el suelo. Al mismo tiempo, Isen también cayó. Elodie, me duele. Elodie miró a Isen, luego a Damián, y sin dudarlo ayudó a Isen a entrar en su apartamento. Luego se volvió hacia Damián y dijo fríamente, ve al hospital tú mismo. Yo tengo que cuidar a mi novio. Damián intentó detenerla, pero ya no tenía fuerzas. Solo pudo quedarse tirado en el suelo frío y mojado, esperando que el dolor pasara. Y en ese momento, finalmente entendió el tormento que Elodie debía sentir cada vez que elegía a Vivian en lugar de ella. Como dice el dicho, a menos que te pase a ti, nunca entenderás realmente el dolor de otro. Damián llamó a una ambulancia él mismo. Dentro del apartamento, Elodie dejó a Isen en el sofá. Basta. Deja de fingir. Me doy cuenta. Isen, alto y fuerte, solo había recibido unos pocos golpes, ¿cómo podía estar tan débil?
Isen no esperaba ser descubierto tan rápido. Se rascó la cabeza y sonrió tímidamente antes de sentarse. ¿Te diste cuenta, verdad? Claro. Con tus habilidades actorales, ¿cómo no? Claramente estabas colaborando conmigo. Solo querías que Damián supiera cómo es ser abandonado y dejado de lado. Yo pasé por eso muchas veces. Esta vez, que él lo sienta. Isen se rascó la cabeza de nuevo. Elodie, eres demasiado lista. Me viste al instante. Elodie, tu actuación no engañaría ni a un niño. Entonces me esforzaré en mejorarla. El tono juguetón de Isen hizo que los labios de Elodie se curvaran en una sonrisa. Justo entonces, el teléfono de Elodie sonó, era un número fijo. Dudó un momento, luego contestó. ¿Es usted la señorita Elodie? La condición estomacal de su prometido es grave. Está en el hospital de la ciudad. Por favor, venga cuanto antes. Lo siento, número equivocado. No tengo prometido. Si le duele el estómago, contrate una enfermera, ¿por qué llamarme a mí? Tengo novio que cuidar. Elodie colgó directamente, dejando a la enfermera del otro lado atónita por el tono cortante. ¿Era realmente su prometida? En el hospital, Damián yacía en la cama, mirando al vacío mientras se cortaba la llamada de la enfermera. Una mezcla compleja de emociones giraba en su corazón. El arrepentimiento lo dominaba. Karma, todo era karma. Soportando el dolor de estómago, Damián se fue quedando dormido lentamente. Al día siguiente lo despertó una llamada de su madre. Tras una noche de descanso, el dolor había disminuido bastante. Todavía dolía, pero era soportable. Contestó la llamada con voz débil. Mamá, la madre de Damián notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué te pasa? Suenas raro, estás enfermo. Damián, por supuesto, no le dijo que estaba hospitalizado. Dijo casualmente que había dormido mal y recién se había despertado. Solo entonces su madre se calmó y preguntó, ¿encontraste a Elodie? Te digo, debes traerla de vuelta. Ella es la única nuera que aceptaré. La encontré, pero ya tiene novio, y parecen cercanos. Respondió Damián, una nueva ola de ira le subió al pecho solo de pensar en Elodie protegiendo a Isen. ¿Cómo pudo seguir adelante tan rápido? Su madre suspiró y comenzó a regañarlo. Ahora te arrepientes, ¿verdad? ¿Qué hacías antes? No supiste valorarla. No me importa, solo tráela de vuelta. Sí, lo haré. No te preocupes, mamá, ¿cómo estás? Tratando de cambiar de tema, Damián preguntó por su estado. Eso de inmediato encendió el temperamento de su madre. Vivian me está volviendo loca. Sigue llamando e incluso apareció preguntando dónde estás. Como Damián bloqueó todos los contactos de Vivian, ella no tuvo otra opción que molestar a su madre. Damián se sintió aún más culpable. Terminaré aquí pronto y volveré a casa. En cuanto a Vivian, investigaré todo, lo del hot pot o lo de las partituras. Si resulta que fue ella, no lo dejaré pasar. Después de descansar 2 días más en el hospital, Damián se sentía mucho mejor. Durante ese tiempo, pensó en cómo pedirle perdón a Elodie e incluso buscó consejos en Internet. Internet tenía muchas sugerencias, flores, bolsos de diseñador, películas de terror, salas de escape, etc. Al final, Damián eligió lo más cliché, flores. Como dice el dicho, lo común suele ser lo mejor. En el momento en que lo dieron de alta, fue directo a una florería y compró un gran ramo de rosas. Esperó a Elodie fuera de su clase. Cuando ella salió, le bloqueó el paso con las flores en la mano. Elodie. Isen estaba parado a su lado. El rostro de Damián se oscureció al instante. ¿Qué quieres? Elodie lo miró, luego las flores. Pidiendo perdón con flores. Damián había preparado un discurso, pero todas sus palabras desaparecieron al verla. Al final, solo pudo decir, he venido a disculparme. Escuché que a las chicas les gustan las flores. Eres ridículo, Damián. Respondió Elodie con frialdad,
pero aún así tomó el ramo. Damián pensó que aceptar las flores significaba que tenía una oportunidad, hasta que en el segundo siguiente, Elodie se giró y le entregó el ramo a Isen. Isen sonrió y tomó las flores, lanzándole a Damián una mirada triunfante y arrogante. La expresión de Damián se congeló. ¿Por qué se las diste a él? Se imaginaba que ella podría rechazarlas, pero no que se las diera a Isen. Eso fue una humillación total. Elodie, imperturbable, dijo, «¿Tú me las diste?» «No. Así que yo decido qué hacer con ellas. Además, son solo flores. Fuiste mi prometida, ¿de verdad te importa tanto un ramo?» Damián no supo qué decir. Lo estaba haciendo a propósito. Quería recordarle lo del vestido de novia. En ese entonces, él dijo algo similar, «Elodie, ya tienes el título de señora de Damián, ¿por qué te importa el vestido de novia?» Esto es karma. El tono de Damián se volvió más suave. Tienes razón. Tienes derecho a hacer con ellas lo que quieras. Justo entonces, sonó su teléfono. Era una llamada del chofer de la familia. Se tensó y contestó. El chofer solo llamaba si algo serio pasaba. Hola. Joven maestro, ¿cuándo regresas? La señora se puso muy mal por culpa de Vivian y su problema cardíaco se agravó. Apenas la estabilizaron en urgencias. Estamos todos nerviosos sin usted. ¿Vivian otra vez? Damián tomó una decisión inmediata. Voy a reservar un vuelo ahora. Recuperar a Elodie era importante, pero nada era más importante que su madre. Ya había perdido a su padre, no podía perderla también. Tras colgar, le explicó brevemente la situación a Elodie. Elodie, te voy a recuperar. Pero primero tengo que ir a casa. Yo también iré a ver a la tía. Ella podía odiar a Damián, pero eso no incluía a su madre. Damián no esperaba que Elodie lo acompañara. Su rostro, nublado durante días, finalmente se iluminó con una sonrisa. Pero al segundo siguiente, ella se volvió hacia Isen y dijo, ¿vienes con nosotros? ¿No dijiste anoche que querías ir a casa también? En realidad, esa conversación fue ayer, no anoche. Elodie cambió deliberadamente el momento para molestar a Damián. Como era de esperar, su rostro se oscureció por completo. ¿Anoche? ¿Acaso ya están durmiendo juntos? Los tres reservaron el vuelo más temprano a casa. Elodie y Isen se sentaron juntos, mientras Damián iba detrás, observándolos charlar, reír y ver películas. Apretó los puños, la mandíbula tensa, apretando los molares. En ese momento se dio cuenta de que cuando era cariñoso con Vivian, Elodie debía sentirse igual de miserable. Fue un vuelo de más de 20 horas. Damián fue miserable cada segundo. Cada momento le recordaba, este es tu castigo. Cada segundo se arrepentía de todas las cosas hirientes que hizo. Cuando aterrizaron en Beijing Norte, ya era la mañana siguiente. Isen tuvo que tomar un tren a casa, así que se dirigió solo a la estación. Antes de irse, abrazó a Elodie. Ella al principio quiso negarse, pero miró a Damián y decidió devolver el abrazo. Ven a visitarnos pronto. Te extrañaré. Lo haré. Luego Elodie y Damián fueron juntos a la finca familiar. La mamá de Damián se iluminó al verlos entrar juntos. Pero de inmediato comenzó a disculparse por su hijo. Elodie, fue culpa de este chico tonto. Ya le di una buena regañada. Pero lo importante es que ustedes dos están de vuelta. Pronto celebraremos otra boda, esa mocosa realmente trajo de vuelta a Elodie. Pero Elodie no quería engañarla. Tía, no he vuelto con Damián. Solo vine a visitarte. Elodie, sé que amas a Damián. Todo lo que pasó fue culpa de él. Ahora ha cambiado, ¿no le darás otra oportunidad? Elodie simplemente esbozó una leve sonrisa. Tía, le di 10 oportunidades. Ya no hay posibilidad entre Damián y yo. Ah, por cierto, tengo un nuevo novio llamado Isen. Lo llevaré a conocerte algún día. Temiendo que si se quedaba más tiempo, la madre de Damián seguiría persuadiéndola para perdonarlo,
Elodie encontró una excusa cualquiera y se fue. Después de que Elodie se fue, la madre de Damián tampoco quiso hablar mucho con su hijo. Simplemente le dijo que se fuera a casa. Damián se aseguró de que su madre estuviera bien y también se fue a casa. En cuanto entró, Damián se dejó caer en el sofá. Esta casa, que antes compartía con Elodie, ahora se sentía fría y sin vida. Sin ella, era como si su sombra aún persistiera en cada rincón. Sintiéndose inquieto, encendió un cigarrillo y de repente recordó algo. Sacó las grabaciones de vigilancia de aquel día. Las imágenes mostraban claramente a Vivian abriendo la laptop de Elodie con una memoria USB y copiando archivos mientras nadie estaba en la sala. Era ella, tal como sospechaba. Incapaz de contenerse, Damián fue más lejos y sacó también las grabaciones del restaurante de Hot Pot. La verdad estaba completamente expuesta. Al verlo todo, Damián se dio una bofetada en la cara. Elodie debió estar tan decepcionada en ese entonces, tan destrozada. Cuando todo sucedió, él no investigó, no buscó la verdad, solo la juzgó de inmediato. No es de extrañar que Elodie lo haya dejado. Si los papeles se hubieran invertido, él también habría quedado destrozado. Ahora, todo lo relacionado con Vivian debía resolverse. Sacó su teléfono y llamó a Vivian. En ese momento, Vivian estaba sentada en un restaurante desvencijado frente a una pareja de mediana edad y un adolescente, sus padres y hermano menor. Ninguno parecía particularmente contento. La madre de Vivian la miraba con decepción. ¿Qué te pasa? ¿Todavía no tienes a Damián asegurado? Esas publicaciones en tus momentos de WeChat eran falsas. El padre de Vivian añadió, ya viven juntos y él no ha hablado de casarse contigo. Bueno, no te cases, pero al menos debería darte dinero. ¿Qué? ¿Solo se acostó contigo gratis? Vivian se mostró molesta al verlos. Pero eran sus padres biológicos y hermano, lazos que nunca podría cortar del todo. Su habitual actitud suave y lastimera desapareció al hablar con ellos. Su voz ahora estaba cargada de frustración. ¿Cuándo dije que Damián se acostó conmigo? No lo hizo. Ni una sola vez. La única vez que compartieron la cama fue la noche antes de su boda con Elodie. Y aún así, fue porque ella se lo suplicó, prometiendo que sería la única vez, que no esperaría nada más, que solo quería que la abrazaran. Los ojos de la madre de Vivian se abrieron incrédulos. ¿Qué? ¿Llevan tiempo viviendo juntos y no han dormido juntos? El padre y el hermano de Vivian parecían igualmente sorprendidos. ¿Cómo es eso posible? Te dije, Damián nunca me tocó. Solo me acompañaba. Cuando intentaba abrazarlo, él me rechazaba, ¿qué más podía hacer? Vivian apretó los dientes, furiosa solo de pensarlo. Hizo todo lo que pudo, pero fue en vano. La madre de Vivian dijo fríamente, no me importa. Te crié todos estos años y espero que nos pagues. Si no consigues a Damián, busca a otro hombre rico. Sí, hermana, intervino su hermano. Si él no funciona, busca a otro. Le debes a mamá y a papá. También tienes que mantenerme a mí. Criado bajo la influencia tóxica de sus padres, el hermano menor de Vivian no le tenía respeto. La veía solo como alguien para ganar dinero para la familia. Si no proveía, era culpa suya. Vivian los miró con tristeza y frustración. No podía creer que había nacido en una familia sin amor. Pero por más que quisiera alejarse, la verdad era que realmente le gustaba a Damián. Se sentía atraída por él. Quería ser su esposa, ser cuidada por él. Haré lo posible. Tengo algo que hacer, me voy. No podía soportar quedarse ni un minuto más con ellos, era asfixiante. Ninguno intentó detenerla al irse. Pero su madre no olvidó decir, no olvides pagar la comida. No esperes que la cubramos nosotros. Vivian, después de pagar, salió y estaba a punto de llamar un auto para relajarse un poco cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio, señor Damián. Su corazón dio un salto y respondió rápido. No esperaba que él llamara, esto significaba que aún había esperanza. Componiéndose rápido,
Vivian dulcificó su voz a un tono suave y gentil. Señor Damián, ¿dónde has estado? He estado preocupada estos días, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Voy a verte. Tenemos que hablar. El tono de Damián era frío. Antes disfrutaba de su voz dulce, lo hacía querer protegerla. Pero ahora sonaba falso y repulsivo. Vivian, emocionada por su llamada, le dijo dónde estaba. Espérame. Llegaré en 10 minutos. Está bien. Tras recogerla, Damián la llevó a una cafetería cercana, por costumbre, pidió su latte sin azúcar favorito. Frente a la mesa, Vivian removía su café con una cuchara, pero la mirada fría y penetrante de Damián le hacía cosquillas en el cuero cabelludo. Señor, ¿por qué me miras así? Él siguió mirándola. Tras una larga pausa, finalmente habló. Vivian, ¿cómo es que nunca te vi realmente? Su corazón se aceleró. Tuvo un mal presentimiento. Fingiendo inocencia, dijo suavemente, Señor, no entiendo a qué te refieres. Pero Damián perdió el control de repente. ¿Sigues fingiendo, aún ahora? Tú fuiste la que echó la sopa en el restaurante de Hot Pot. ¿Y esa canción premiada, se la robaste a Elodie? Su explosión repentina sorprendió a Vivian. Nunca había levantado la voz. Siempre fue amable y suave con ella. Pero ahora Vivian temblaba un poco, tratando de defenderse. Señor, yo no lo hice. Elodie te dijo algo. Lo entiendo si fue así, ella está celosa de mí porque te ama. Intentando cambiar de tema, preguntó dulcemente, ¿la has encontrado? ¿Ahí has estado todos estos días? ¿Cómo está? El rostro de Damián se oscureció aún más, como un iceberg antiguo. Se dio cuenta de lo ciego que había sido. Vivian era una manipuladora experta. Elodie nunca dijo nada sobre ti. Vivian, confía en ti, por eso nunca revisé las grabaciones. Pero siempre estuvieron ahí. Y ahora me mostraron la verdad. Vivian se quedó paralizada. Su mano apretó la taza de café. Había olvidado completamente las grabaciones. Damián sacó el vídeo y lo lanzó frente a ella. Míralo. Vivian no lo tomó, ya sabía que mostraba. Su mente giraba mientras rápidamente intentaba idear un plan. Segundos después, las lágrimas brotaron en sus ojos. Esas lágrimas. Hasta Damián no pudo evitar admirarlas. Muchas veces antes, fueron las lágrimas y expresiones lastimeras de Vivian las que lo hicieron creer que no podría haber hecho algo tan cruel. Ahora que la verdad estaba al descubierto, el viejo dicho sonaba más cierto que nunca, puedes conocer la cara de una persona, pero no su corazón. Justo cuando Damián estaba por hablar, Vivian interrumpió sollozando, Señor, fue mi culpa. Lo admito. Robé esa composición a Elodie. Pero sabes lo importante que era ese examen final para mí, así que simplemente, lo siento, vale. Les pediré disculpas a ti y a ella. Pedir disculpas es obligatorio, dijo Damián con severidad, y debes hacerlo en persona a Elodie. Antes de que Vivian reaccionara, Damián la agarró y la arrastró fuera, empujándola al auto. El coche se dirigió hacia el lugar donde Elodie se alojaba temporalmente. Más temprano esa mañana, Elodie había ido a visitar la tumba de sus padres. Después de quedarse un rato, regresó a casa. Isen acababa de llamar para decir que había llegado a Jingbei, así que le envió su ubicación e incluso compró los ingredientes para sus platos favoritos. Él había estado hablando sin parar sobre antojarse de su cocina desde que tomó el tren de alta velocidad. Incluso prometió conseguirle más entradas para musicales raros. Ella nunca podía resistirse a las entradas para musicales, así que aceptó. Después de todo, era solo una comida, no le costaría nada. Con 1 hora para la llegada de Isen, Elodie comenzó a preparar la comida. Justo cuando puso el agua a hervir, alguien tocó la puerta. Tan rápido, murmuró, dirigiéndose a abrir. Pero en cuanto abrió, se quedó atónita al ver a Damián y Vivian parados ahí. Su rostro se cayó de inmediato. Su tono fue frío como el hielo. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Señor, murmuró Vivian.
Pide disculpas, exigió Damián. Luego, dirigiéndose a Elodie, suavizó la voz. Lo siento, Elodie. Después de regresar, revisé las grabaciones. Fue Vivian quien se echó agua intencionalmente en el restaurante de Hot Pot para incriminarte. Y también robó tus letras. La traje aquí para que pidiera disculpas. Señor, lo siento. Era inmadura entonces y desesperada por aprobar mis exámenes finales, así que cometí un error. Eres de buen corazón. Ha pasado mucho tiempo desde eso, no puedes dejarlo pasar. Elodie los miró con expresión vacía. Por dentro, ni siquiera estaba segura de lo que sentía. Recordaba bien que cuando todo estalló, lo único que desesperadamente quería era que Damián le creyera. Pero en ese momento, él no confió en ella para nada, la acusó de celos. Se sintió como si la apuñalaran una y otra vez, un dolor tan agudo que ni siquiera podía respirar. Y ahora, viéndolos aquí de pie para disculparse, no sentía nada en absoluto. Solo calma. Pero lo que Vivian había hecho, robar su trabajo, era algo que no perdonaría. Después de un largo silencio, Elodie finalmente dijo, acepto tu disculpa. Pero Vivian, necesitas aclarar las cosas con la escuela y admitir públicamente en línea que tu trabajo fue robado del mío. Vivian no lo podía creer. Pensaba que pedir perdón sería suficiente para que todo desapareciera. Nunca esperó que Elodie exigiera algo así. Absolutamente no. Una disculpa verbal era una cosa, pero hacer una admisión pública dañaría seriamente su futuro. Estaba a punto de graduarse, y la escuela incluso la había seleccionado como graduada destacada. Algunas empresas ya le habían ofrecido puestos, su futuro parecía brillante. No había manera de que admitiera públicamente el robo. Señor, por favor no me obligues. Si aclaro esto públicamente, mi futuro se arruina. Perdiste solo una canción, pero yo perderé todo. Mientras hablaba, Vivian realmente cayó de rodillas. Eres tan amable, seguramente no presionarías a alguien hasta este punto, ¿verdad? Elodie casi se rió. No había hecho nada malo, pero ahora era ella quien sentía culpa. Arrodillarte no servirá de nada. Tienes un día. Aclara las cosas en línea tú misma. Si no, lo haré por ti. Ya que había llegado a esto, no tenía sentido alargarlo. Quería que se resolviera por completo. En ese momento, Isen llegó cargando su bolso. En cuanto vio a las dos personas de pie, supo que la que estaba arrodillada debía ser Vivian. Sí, ella tenía esa típica mirada de maquinadora, ni se parecía a su Elodie. Gracias a Dios Damián fue ciego entonces, o Isen no habría tenido oportunidad de acercarse a ella. Al ver a Isen, el rostro de Damián se oscureció. Su tono ya era desagradable. ¿No ibas camino a casa? ¿Por qué has vuelto otra vez? Fui a ver a mis padres. Ahora estoy aquí para hacer compañía a mi novia. Ella necesita atención, si no, quién sabe cuándo se volverá a lastimar. Dijo Isen provocativamente, luego sacó un par de llaveros a juego de su bolso y le entregó uno a Elodie. Para ti. Solo una tontería, costó solo unos pocos $. Gracias, ¿no dijiste que querías comer mi comida? Ya compré los ingredientes. Elodie lo miró con ojos cálidos y suaves. Ese momento hirió profundamente a Damián. Él también había tenido la oportunidad de compartir momentos simples y felices así con Elodie. Ella habría usado cosas de pareja con él, cocinado para él. Pero él no quiso nada de eso. Lo rechazó, incluso la hizo esperar sola. Ella recalentó la cena una y otra vez, esperó hasta medianoche, esperó noches enteras, y él nunca volvió a casa. Ahora, ella todavía cocina, pero no para él. Para otra persona. Karma, se dijo Damián de nuevo. Quería recuperar a Elodie, pero el verdadero problema era que ni siquiera sabía por dónde empezar. Elodie claramente había seguido adelante y lo odiaba profundamente. Vivian preguntó tímidamente, ¿ese es su nuevo novio? Eso no es asunto tuyo. Solo recuerda que tienes un día, dijo Elodie fríamente. Luego se volvió hacia Damián.
acepto tu disculpa. Ahora llévatela y vete. Elodie, Damián no quería irse, pero quedarse solo empeoraría las cosas. Así que, a regañadientes, tomó a Vivian y se fue. Cuando llegaron al auto, Vivian intentó sentarse en el asiento del copiloto, pero una sola mirada de Damián la obligó a sentarse atrás. Señor, ¿cómo pudo Elodie tener novio nuevo tan rápido? ¿Crees que tal vez ella ya estaba? Cállate. Damián estalló. Vivian, Elodie te dio un día para aclarar y disculparte. No soy tan amable como ella. Tienes medio día. Si no lo haces, sabes de lo que soy capaz. Al llegar a un cruce, Vivian fue expulsada del auto. Ella pisoteó furiosa mientras veía el auto alejarse rápidamente. Justo entonces, sonó su teléfono, era su madre. Vivian no quiso contestar, pero sabía que si no lo hacía, su madre saturaría su teléfono e incluso aparecería en la escuela o en su futuro trabajo. Mamá, dijo Vivian, molesta. Al otro lado, la voz de su madre estaba ansiosa y emocionada. ¿Qué pasa contigo y ese Damián, cuando se va a casar contigo? Él no se casará conmigo, respondió Vivian calmadamente. En este punto, no había forma de que Damián la casara. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No te trató muy bien? Va. Solo dile que te dé 2 millones. Tu hermano embarazó a una chica y quieren 1 millón de compensación. Y yo te crié tanto, también me debes 1 millón, agregó su madre codiciosamente. Vivian se quedó sin palabras ante la absurda demanda de su madre. Parezco tener 2 millones, no los tengo. Si él embarazó a alguien, ese es su problema, ¿por qué vienes a mí? Tengo suficiente con mis cosas. Con eso, Vivian colgó el teléfono. El tiempo pasó y para la tarde, Vivian aún no había hecho ninguna declaración pública para aclarar la acusación de plagio en su contra. Pero Damián actuó rápido, una vez vencido el plazo que dio, publicó en línea el vídeo de vigilancia de su casa. Al mismo tiempo, Elodie subió sus propios borradores y registros originales a varias redes sociales e incluso creó una cuenta nueva en el foro universitario. Isen ayudó a comprar espacios en tendencias en redes sociales. Pronto, la noticia del escándalo de plagio de Vivian se volvió viral en Internet. Cuando Vivian despertó de una siesta por la tarde, quedó atónita por la avalancha de mensajes en todas sus cuentas sociales. Incluso en el foro de su universidad, se había convertido en el tema principal. Almohadilla Vivian plagiadora almohadilla revocar premio graduada destacada. Estos hashtags estaban en tendencia en todas partes. Debido a la controversia, la universidad revocó su premio a graduada destacada. Incluso la oferta de trabajo bien pagada que había asegurado fue retirada, y la empresa llamó para decir que ya no la querían. Damián también hizo que el Departamento de Recursos Humanos de su empresa le enviara una carta de despido. En poco tiempo, Vivian tocó fondo. No podía ni salir sin que la gente le lanzara huevos y la llamara perra plagiadora. No tuvo más opción que esconderse en casa todo el día. No fue hasta la madrugada del día siguiente que Vivian finalmente salió de la casa. Lo primero que hizo fue ir a la villa de Damián. Las luces aún estaban encendidas, desde que Elodie se mudó, Damián nunca las apagaba. Las largas noches oscuras eran demasiado para él, no soportaba la soledad. La puerta estaba entreabierta. Vivian la empujó y vio a Damián fumando dentro. Se le acercó, con lágrimas corriendo ya por su rostro. Damián, no creo que seas tan cruel. Estoy al límite. Por favor, ayúdame. Ya ni puedo salir de casa. Damián, sin sorpresa, la miró con total indiferencia, como si nada de eso le importara. ¿Cómo esperas que te ayude? Todo Internet te está pidiendo que te disculpes con Elodie, no deberías ir a disculparse con Elodie. Vivian resistió instintivamente. Ni hablar. Admito que robé su composición, pero estoy peor que ella ahora. Por el backlash en línea, perdí todo, ni siquiera puedo vivir una vida normal. Damián respondió fríamente, ¿conoces una frase que he llegado a entender estos días? Cosechas lo que siembras. Todo lo que estás pasando es culpa tuya. Si quieres detener la reacción pública,
la única forma es que salgas y pidas disculpas. Vivian miró el rostro frío de Damián y de repente estalló en risa. Realmente eres cruel, Damián. Nunca me disculparé, nunca. Se tambaleó alejándose, pero nadie notó el destello de odio en sus ojos. Elodie no tenía idea del peligro que se acercaba. Acababa de salir con Isen cuando se encontraron con Damián, quien había traído desayuno para ella, sus pasteles favoritos. Aunque Damián ya sabía de Isen, verlos juntos despertó un fuego de celos en él. Esas mañanas tan hermosas deberían haber sido suyas. Y ahora, no tenía posición ni derecho a decir nada, solo podía soportarlo. Te traje desayuno, dijo Damián con voz pequeña y humilde. Recuerdo que te gustaba la leche de soja y la masa frita de esta tienda, así que hice fila temprano para conseguirlo. Nunca se había imaginado hablar con Elodie en un tono tan humilde, pero ahora parecía natural. Elodie no lo tomó. En cambio, se acercó más a Isen, abrazándolo con más fuerza. No hace falta. Mi novio me preparó el desayuno esta mañana. Puedes llevártelo. Isen rápidamente siguió el juego. Sí, le preparé el desayuno esta mañana. En verdad, lo había comprado en el hotel, pero si Elodie lo decía, tenía que seguir la historia. De repente, Vivian salió corriendo de la nada. Elodie. Me arruinaste, y no te saldrás con la tuya. Había visto a Elodie rodeada de dos hombres que la cuidaban y se consumía en celos. Lo había perdido todo, Elodie tenía que pagar. Vivian estaba completamente desquiciada, como una bestia rabiosa. Sacó un cuchillo y se lanzó contra Elodie. Elodie se quedó paralizada. A plena luz del día, nunca imaginó que Vivian realmente la atacaría con un cuchillo. Ni siquiera reaccionó a tiempo para esquivar, solo pudo mirar horrorizada. ¡Cuidado!, gritaron los dos hombres al unísono. Isen empujó a Elodie fuera de peligro, ambos cayeron al suelo. Damián pateó a Vivian hacia un lado. Vivian tropezó, cayó con fuerza, pero rápidamente volvió a tomar el cuchillo. Sin dudar, cortó a Damián en la espalda. Yo, Damián, no lo hice a propósito, dijo Vivian, temblando. Luego, como poseída, comenzó a reírse de manera maníaca. No, espera, sí lo hice. Damián, tú también tienes parte de culpa en mi caída. Publicaste esos vídeos en internet, ¿verdad? La sangre empapaba la espalda de Damián, y el dolor era tan intenso que no podía hablar. El sudor le brotaba de la frente. Vivian embistió de nuevo, blandiendo el cuchillo salvajemente. Isen se lanzó hacia adelante y logró patearla para alejarla. Ella agarraba fuerte el cuchillo, aún girándolo como una loca. Muera, todos ustedes, mueran. Isen peleó con ella y finalmente logró arrebatarle el cuchillo, sufriendo heridas leves en el proceso. Elodie aprovechó para llamar a la policía. La policía llegó rápido, y tras una breve explicación, arrestaron a Vivian en el acto. Su estado desaliñado, junto con su infamia viral, la hacía instantáneamente reconocible. Los murmullos de los espectadores se convirtieron en condenas en voz alta. ¿No es esa la chica plagiadora, y ahora ataca a la gente en público? Increíble. Esta persona tan descarada y peligrosa debe ser encerrada. He visto gente descarada en mi vida, pero nada como esto. Y ella aún no pide disculpas. Las voces le clavaban cuchillos en el corazón a Vivian. Al ser llevada, les lanzó a todos una mirada llena de veneno. Su expresión solo se podía describir con una palabra: aterradora. Vivian fue llevada lejos. Mientras tanto, Damián y Vivian estaban heridos y sangrando, luciendo débiles y agotados. Elodie miró a los dos, luego se acercó directamente a Isen y lo ayudó a levantarse. Te llevaré al hospital. Damián estaba molesto. Elodie, ¿no ves que estoy más gravemente herido que él, y lo llevas a él? Por supuesto que lo sabía. Pero, no siempre había elegido Damián a Vivian antes que a ella en situaciones así. Ahora que ella elegía a Isen, ¿qué tenía de malo? Él es mi novio, ¿qué problema hay si lo llevo?, respondió Elodie con calma.
Sacó su teléfono y llamó 2 veces, una a la madre de Damián y otra para pedir una ambulancia. No digas que no tengo corazón. Llamé a una ambulancia para ti. También llamé a tu mamá. Damián. Realmente era la prueba viviente de ese dicho: se siente bien maltratar a tu pareja, pero perseguirla de vuelta es un infierno. Elodie llevó a Isen al hospital. Como sus heridas eran leves, solo le hicieron un vendaje simple. Le dijeron que evitara el agua y la comida picante, y luego lo dieron de alta. Al salir, Elodie le agradeció. Gracias, Isen, por acompañarme estos días y por lastimarte por mi culpa. Isen sonrió. Era lo que quería hacer. Después de todo, me gustas. Realmente le gustaba a Elodie. Después de pasar tiempo juntos, descubrió que ya no solo se sentía atraído por su apariencia. Era su fuerza, inteligencia, resistencia y ternura ocasional lo que realmente lo cautivaba. Para él, Elodie era como un libro, no tendría la historia completa hasta leerlo hasta el final. No se dio cuenta de que su mirada se había vuelto intensa. Elodie desvió la mirada, de repente sin atreverse a mirarlo a los ojos. Te dije, Isen, no estoy lista para una nueva relación. Admito que eres genial, pero no estaré contigo. Está bien. Seguiré a tu lado. Esperaré a que me mires de nuevo, siempre estaré aquí. La mirada de Isen era sincera. Y no te presiones. Aunque sea solo yo dando sin recibir, me está bien. Por un momento, Elodie no supo qué responder. Puso como excusa un esguince y se alejó rápido. La retirada nerviosa de Elodie le pareció adorable y divertida a Isen. Tenía confianza. Creía que ganaría a Elodie, solo era cuestión de tiempo. En el hospital, la herida en la espalda de Damián era tan profunda que se veía el músculo rojo. Después de que los médicos lo desinfectaron y vendaron, lo ingresaron y lo conectaron a un suero intravenoso. Ahí fue cuando el dolor realmente empezó a intensificarse. Pero lo que más dolía era la imagen de Elodie eligiendo a Isen. Su mente repetía las veces que él había elegido a Vivian antes. Deseaba poder darse una bofetada. Pronto llegó la madre de Damián y se quebró al ver a su hijo herido en la cama. ¿Cómo estás? He oído todo, ¿no dijo Vivian que te amaba? Entonces, ¿por qué te hirió? No pudo evitar quejarse de sus decisiones pasadas. Te dije desde el principio que te alejaras de esa zorra, pero me hiciste caso. No. No quería regañar, pero no pudo evitarlo en momentos así. Damián estaba adolorido e irritado. Ya basta. Sé que me equivoqué. Está bien, está bien. Paro. Pero mira, te lastimaste por Elodie y ella ni siquiera viene a verte. Esa chica solía ser amable, ¿por qué ahora te trata con frialdad? Eso recordó a Damián la escena cuando Elodie se fue con Isen, apenas herido. Su ira volvió a encenderse. Ella se fue con Isen a propósito, para molestarme, yo fui el que resultó gravemente herido. La madre de Damián no respondió. Sus ojos rodaron ligeramente con una idea. Sacó su teléfono y llamó a Elodie. Tía, respondió Elodie con cortesía, aunque con clara distancia en el tono. La madre de Damián lo notó, pero no le importó. Puso voz de pánico. Elodie, ¿dónde estás? No sé qué hacer. Damián tiene fiebre alta después de la herida y no ha recuperado el conocimiento. Sabes que soy vieja y no puedo manejar todo sola. Sé que Damián hizo muchas tonterías antes, es un idiota, pero, ¿podrías venir al menos una vez? Eres tan amable, solo considéralo como ayudar a la tía, ¿vale? Damián, viendo la actuación de su madre, pensó que merecía un Oscar. Brillante actuación. Elodie también sabía que Damián se había lastimado protegiéndola. Ahora, al escuchar que tenía fiebre alta y estaba inconsciente, no pudo evitar sentirse un poco culpable. Iré enseguida, tía. Pero cuando Elodie llegó al hospital con Isen y vio a Damián en buen estado, inmediatamente se enojó. Sin decir palabra, se dio la vuelta para irse. La madre de Damián rápidamente la detuvo. Elodie, espera, deja que la tía diga algo.
Elodie se detuvo. Sí, la tía sabe que Damián cometió muchos errores. Ya se disculpó, y yo también en su nombre. No creo que realmente lo hayas olvidado. Lo amaste por tantos años, ¿ese amor puede desaparecer así nomás? No lo creo. Elodie no dijo nada. Sí, admitía que amó a Damián durante muchos años. No era algo que pudiera olvidar de la noche a la mañana. A veces, en la quietud de la noche, todavía pensaba en los días que estuvieron juntos. Pero en el fondo sabía que esos ya no eran sentimientos de amor, solo restos de costumbre. Las costumbres son difíciles de romper, pero el tiempo puede diluir todo. Ella y Damián nunca serían posibles de nuevo, no en esta vida. Elodie miró a la madre de Damián a los ojos y respondió con calma: tía, no volveré con Damián. Al ver que no podía cambiar la mente de Elodie, la madre de Damián se dirigió a Isen. Joven, no entrarás en el corazón de Elodie. Su corazón todavía pertenece a mi hijo. Isen sonrió. Está bien. Puedo esperar a Elodie, todo el tiempo que sea. Ahora solo sé que cuando ella necesite a alguien, estaré aquí. ¿Qué es lo que te gusta de Elodie? Esa pregunta desconcertó un poco a Isen. Comenzó a preguntarse lo mismo. ¿Qué era, realmente? ¿Necesitas una razón para amar a alguien? Es solo una sensación de paz cuando estamos juntos. Aunque no digamos nada, solo estar con ella me hace sentir tranquilo. Mientras hablaba, miró a Elodie. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella desviara la mirada, algo avergonzada. Lo que no dijo fue que en los últimos días con Isen, una pequeña semilla ya había comenzado a brotar en su corazón. Pero la reprimió. No quería que nadie lo supiera. Elodie rompió el silencio en la habitación. Como él está bien, me iré, tía. La madre de Damián lanzó rápidamente una mirada a su hijo. Damián tardó unos segundos en entender, luego gimió dramáticamente. Me duele mucho la espalda. Elodie, Damián está sufriendo mucho ahora, ¿qué debemos hacer? Elodie se quedó sin palabras. Esa actuación era realmente mala. Respondió con frialdad: no finjas. Es demasiado falso. Si realmente duele, solo presiona el botón de llamada. Vendrá la enfermera. Damián dejó de actuar, pero preguntó seriamente: Elodie, ¿realmente dices que ya no hay oportunidad para nosotros? Sí. Ninguna oportunidad. Elodie encontró su mirada, calmada y seria, pronunciando cada palabra claramente. Luego se fue. La semana siguiente, Damián pasó la semana recuperándose en el hospital. Joven y resistente, su recuperación fue rápida. Durante ese tiempo, su madre le insistió persistentemente que siguiera adelante, sugiriendo que había muchas mujeres adecuadas en Jinbei y que no debía obsesionarse con Elodie. Incluso retiró su insistencia previa de que solo Elodie podía ser su nuera. Sin embargo, Damián se mantuvo firme: mamá, Elodie es la única para mí en esta vida. Nadie más sirve. Al octavo día, Damián fue dado de alta del hospital. Simultáneamente, recibió la noticia de que Vivian había sido liberada de la custodia. Preocupado de que pudiera atacar a Elodie nuevamente, decidió actuar por su cuenta y fue a recoger a Vivian tras su liberación. Vivian se sorprendió al ver a Damián esperándola, sintiendo una mezcla de emociones. Aunque su tiempo en detención fue breve, fue angustiante. Sufrió acoso, golpizas y le robaron su comida, mientras los guardias hacían la vista gorda. Ver a Damián le trajo lágrimas a los ojos. Esta vez, su sufrimiento fue genuino. Damián, no esperaba que vinieras por mí. ¿Cómo está tu espalda? ¿Todavía duele? Lo siento, perdí el control ese día. Damián no respondió a su disculpa. En cambio, dijo con calma: debes tener hambre. Vamos a comer algo. Fueron a un restaurante de cocina Wai-Shan, donde Damián pidió algunos platos sencillos. Cuando llegó la comida, le entregó una tarjeta. Hay 200,000 yuan en esta tarjeta. Tómala y sal de Jinbei. No vuelvas. En cuanto al plagio,
Si decides no disculparte, está bien. Solo no interfieras más en la vida de Elodie. Vivian, que antes valoraba mucho el dinero, ahora encontró el gesto insultante. No aceptaré esto. Damián, eres tan insensible, ¿crees que puedes comprarme con 200,000 yuan? Si no hubieras sido tan amable conmigo antes, no me habría enamorado de ti. Su rostro se torció con resentimiento. Creía que Damián tenía gran responsabilidad en su situación actual y no podía aceptar ser desechada tan fácilmente. La expresión de Damián se oscureció. Esta es tu última oportunidad. Sabes que no soy alguien con quien se pueda jugar. O tomas el dinero y te vas, o di tu precio. 5 millones. Dame 5 millones de yuanes, y me voy. Calculó que esa cantidad le aseguraría una vida cómoda. Damián se sorprendió por su audacia. 5 millones. Eso es imposible. Te daré 500,000 yuanes. Tienes 3 días para salir de Jingbei. Vivian se mantuvo firme. No hay trato. Es 5 millones o nada. 3 días. Toma los 500,000 y vete por tu cuenta, o enfrenta las consecuencias. Sin esperar respuesta, Damián pagó la cuenta y se fue. Vivian lo observó irse, llena de ira. 3 días después, Vivian se quedó en casa durante esos 3 días. En la mañana del tercer día, Damián llamó para preguntar si había tomado una decisión. Su respuesta seguía siendo la misma, 5 millones, o no me voy. Frustrado, Damián colgó. Media hora después, apareció en la puerta de Vivian. Vestido con un abrigo gris, irradiando una actitud fría y distante, Vivian sintió un poco de miedo, insegura de sus intenciones. Sin decir palabra, Damián se acercó, la agarró y empezó a arrastrarla afuera. Vivian, sorprendida, cayó al suelo, pero Damián continuó, indiferente a sus protestas. La metió en su auto y la ató con cuerdas. Damián, ¿qué haces? Suéltame, gritó aterrorizada, con la mente llenándose de los peores escenarios. Damián condujo a gran velocidad hacia las afueras de Jingbei, finalmente deteniéndose en un área desolada. Sacó a Vivian del auto y la dejó allí, atada e indefensa. Damián, estás loco. ¿Por qué haces esto? Suéltame, gritó mientras él se alejaba, dejándola sola al caer la noche. Damián creyó que ese era un método indulgente. Antes, podría haberla confinado en algún lugar hasta que suplicara ser liberada. Esta vez eligió un método menos severo. Sin embargo, no previó las consecuencias de su misericordia. A la noche siguiente, un auto chocó contra la residencia de Elodie. En ese momento, Elodie y Isen veían televisión en el sofá. De manera instintiva, Isen empujó a Elodie para sacarla del peligro, recibiéndole el impacto. La colisión fue fuerte. Vivian, la conductora, sufrió una herida en la cabeza y comenzó a sangrar. Al ver a Elodie ilesa, sus ojos se llenaron de odio antes de perder el conocimiento. Elodie quedó impactada. Isen. Isen, gritó al verlo cubierto de sangre. El alboroto alertó a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Vivian fue detenida y Isen trasladado al hospital por sus graves heridas. La noticia del incidente llegó rápido a Damián. Temiendo por la seguridad de Elodie, corrió al hospital. Se arrepintió de no haber tomado medidas más estrictas contra Vivian, lo que podría haber evitado esta tragedia. Afuera del quirófano, Elodie caminaba nerviosa. Ver a Isen ensangrentado la tenía angustiada. «Isen, ¿por qué me protegiste? Tienes que estar bien», murmuró. Damián llegó y encontró a Elodie esperando ansiosa. Sintió culpa, recordando cómo ella solía preocuparse así por él. «¿Cómo está?» «¿Estás bien?», preguntó. «Aún está en cirugía». «No sé cuánto tiempo tardará», respondió ella cansada. Justo entonces, salió el doctor. Elodie corrió hacia él. «Doctor, ¿cómo está?» «Está fuera de peligro, pero las heridas fueron graves. Quedará paralizado de la cintura para abajo».
dado las circunstancias, es afortunado que haya sobrevivido. Gracias, doctor. Gracias, dijo Elodie, aliviada de que la vida de Isen se hubiera salvado. Isen fue sacado en silla de ruedas, inconsciente y pálido. Elodie se quedó a su lado en la habitación, negándose a irse. ¿Quieres algo de comer?, ofreció Damián con suavidad. Elodie no respondió, solo negó con la cabeza, con la mirada fija en Isen. Damián se quedó un momento observándola. Con un suspiro, salió de la habitación, dándose cuenta de que él y Elodie nunca podrían volver a lo que tenían antes. Vivian fue sentenciada a 10 años de prisión por agresión intencional. Tan pronto como se supo la noticia, todos estuvieron de acuerdo en que lo merecía. Esa plagiadora y criminal lo merecía totalmente. Es aterradora, gente así debería estar encerrada. 10 años no son suficientes. Debería estar allí de por vida. Honestamente, pertenece al infierno. Elodie vio todos esos comentarios en línea. Para entonces, Isen ya había recobrado la conciencia. Elodie había estado preocupada, temiendo que un chico tan optimista como Isen se derrumbara al saber que nunca volvería a caminar. Temía que estuviera devastado, enojado, abrumado. Pero después de un breve silencio, Isen simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Está bien. Solo perdí mis piernas. Al menos sigo vivo, no. Sigo siendo bastante optimista. Elodie sonrió. Sí, realmente lo eres. Desde entonces, Elodie lo visitó todos los días, le contó chistes y poco a poco, los dos se fueron acercando. Una tarde, después del almuerzo, Elodie empujaba a Isen afuera para pasear. De repente, se agachó frente a él. Isen, siempre has querido estar conmigo, ¿verdad? Entonces déjame casarme contigo, cuidarte. Después de todo, Isen se había lastimado por ella. Así que decidió cuidarlo de por vida. Isen guardó silencio. Si esto hubiera pasado antes de su lesión, habría dicho que sí sin dudar. Pero ahora, él era un hombre roto. Sentía que ya no podía darle felicidad a Elodie de ninguna manera. Realmente la amaba, pero no lo suficiente para arrastrarla hacia abajo. Así que finalmente expresó lo que había pensado durante días. Elodie, regresa con Damián. Sí, hizo muchas cosas terribles en el pasado, pero ahora puedo decir que realmente quiere enmendarse. Él es más adecuado para ti que yo. Elodie se negó. De ninguna manera. Si no me quieres, entonces me quedaré aquí contigo. Isen, no tienes idea, soy muy persistente. Isen la miró, queriendo decir algo duro para alejarla. Pero al final no pudo. Damián aún la visitaba al principio, pero cada vez que veía lo unidos que estaban y lo fuerte que era su vínculo, se daba cuenta de que ya no tenía lugar allí. Finalmente, se rindió y se sumergió en el trabajo. Pasó un año. En el cumpleaños de Elodie, las cosas eran como siempre, masajeando las piernas de Isen y conversando. El doctor dijo que los masajes frecuentes ayudan a aliviar la rigidez. Puede que no puedas volver a caminar, pero mantener los músculos relajados te hará sentir más cómodo. Isen sacó una caja pequeña y delicada de su bolsillo. Dentro había un deslumbrante anillo de diamantes. Elodie, cásate conmigo. Ha pasado un año. No quiero que estés a mi lado sin un título. Sé mi esposa, ¿quieres? Sí, quiero. Mientras le ponía el anillo en el dedo, ella repitió, sí, quiero. Sí, quiero. Las cosas avanzaron rápido después de eso, fijaron la fecha de la boda, eligieron vestido y anillos, enviaron invitaciones. Incluso Damián recibió una. En el año que había pasado, la empresa de Damián había crecido significativamente. Al ver la invitación, simplemente sonrió y les deseó lo mejor. Sabía que nunca volvería a ser feliz, pero realmente esperaba que Elodie sí lo fuera. La boda fue el 20 de mayo. Damián asistió con ropa formal. Observó cómo Elodie, radiante en su vestido de novia, caminaba paso a paso hacia Isen, sonriendo brillantemente. Esa sonrisa una vez fue suya.
Luego los vio intercambiar anillos, decir sus votos, jurar amarse de por vida y más allá. Las lágrimas rodaron por el rostro de Damián. Elodie, por favor, sé realmente feliz. Después de la boda, Damián la miró por última vez y le envió un mensaje: felicidades por tu matrimonio. Luego se fue y manejó directo al aeropuerto. Quería conocer el mundo. Esa noche, Damián tuvo un sueño. En él, Elodie caminaba hacia él con su vestido de novia. Damián, estoy aquí para casarme contigo. Él extendió la mano para tocarla, pero despertó solo en una cama de hotel en un país extranjero, la habitación vacía. Esa noche, Elodie vio el mensaje de Damián. No respondió. Simplemente lo eliminó. Damián, nos separamos. Estaré bien, sin ti.